Hola, el día de hoy hablaremos sobre el laboratorio número 3 de transferencia de calor, específicamente sobre la potencia emisiva, esta en función de la temperatura superficial. Dentro de la forma de transferencia de calor está la radiación térmica. Esta se debe gracias a las ondas electromagnéticas de los átomos o moléculas de un cuerpo. Este método de transferencia de calor es el único que no necesita de un medio físico para su transporte, gracias a las características propias de las ondas electromagnéticas. Gracias a esto es posible transferir calor por radiación en el vacío. Para poder empezar a hacer nuestros experimentos debemos estar claros con algunos conceptos. El poder de emisión o potencia emisiva se asocia a la velocidad a la cual se libera un flujo de calor por radiación. Esta se denomina como E y la potencia emisiva de una superficie está dada por la ley de Stefan-Boltzmann. Esta es la primera ecuación que encontramos a la izquierda, siendo epsilon la emisividad de la superficie. Esta indica la razón entre la potencia liberada de una superficie y la de un cuerpo negro a la misma temperatura. Denominamos E sub B al poder de emisión de un cuerpo negro. La emisividad depende principalmente del material y de la calidad superficial de la superficie. La constante sigma corresponde a la constante de Stefan-Boltzmann. Esta tiene el valor mostrado en la presentación, que corresponde a 5,67 por 10 elevado a la menos 8 watts partido metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Cuando dos superficies intercambian calor por radiación, la potencia recibida solo será una fracción de la potencia emitida. Esta fracción se denomina factor de forma o factor de visión, y esta viene dada por la fórmula que se presenta en el lado derecho de la presentación. Este factor de forma se puede definir para formas finitas, donde θi y θj son los ángulos que forman las normales con cada superficie, y r es la distancia entre ambas superficies. Después de haber analizado la teoría, pasaremos al procedimiento experimental. En primer lugar, se instalaron los equipos y materiales a utilizar, para posteriormente registrar las condiciones ambientales del laboratorio. Luego, se conectó el banco de ensayos Camden a la toma de corriente y se encendió al igual que el tester que entregará el voltaje que recibe el elemento receptor del banco. Estos se pueden ver al lado derecho de nuestra presentación. Para terminar con el montaje de la foto anterior, se procedió a ubicar la fuente emisora a 15 centímetros del elemento receptor y se ajustó el amperímetro a un valor de 6,4 amperes, manteniéndolo fijo por un minuto. Se registraron las lecturas del amperaje y voltaje de la fuente, como también del voltaje del receptor. Este procedimiento se repitió aumentando el amperaje en 0,4 hasta llegar a los 8 amperes, es decir, se tomaron las lecturas a los 6,8, 7,2 y 7,6 y 8 amperes, como podemos ver en la tabla. Luego se procedió a realizar el mismo procedimiento, pero ahora con el receptor ubicado a 30 centímetros, realizando las mismas lecturas. Para poder determinar la temperatura de la fuente, se procedió a utilizar la tabla que se ubicaba en la diapositiva anterior. Con esta podemos determinar la temperatura de la fuente. Luego, ya teniendo el receptor a 30 centímetros, se procedió a girar este con 20 grados con respecto a la normal de la fuente. Posteriormente, al adquirir esta posición, se realizaron lecturas descritas con anterioridad, obteniendo los valores de voltaje cada 0,4 amperes, entre 6,8 y 8 amperes. Esto se repite, pero esta vez para el receptor se gira a menos 20 grados respecto a la normal de la fuente. Podemos ver en la tabla los valores medidos y también los valores de la temperatura calculados gracias a la lectura del gráfico que mencioné anteriormente. Con los datos obtenidos, es posible obtener la emisividad y los factores de forma de acuerdo a los diferentes tipos en que es aplicada la transferencia de calor por radiación. Se puede ver que la emisividad depende de varios factores, tales como la geometría, la posición del receptor respecto a la fuente y la temperatura obtenida, que podemos ver en los gráficos anteriores, en donde el valor debe haber sido igual para los casos del ángulo de menos 20 grados y más 20 grados, lo cual no ocurrió en los valores experimentales. Según los datos calculados, se puede ver que los factores de forma obtenidos experimentalmente difieren en gran manera con los valores teóricos en cuanto a su magnitud. Sin embargo, los resultados se comportan de acuerdo a lo esperado, en el sentido de que a una mayor distancia entre la fuente y el receptor existiría un menor factor de forma, dado que la potencia recibida por el receptor es menor. Además de esto, el factor de forma depende del ángulo y del área, es decir, de parámetros geométricos. Los resultados se pueden apreciar que los valores medidos con un ángulo de desplazamiento se comportan de acuerdo a la teoría.
debido a que los factores de forma disminuyen a una misma distancia entre fuente y receptor. Sin embargo, los resultados empíricos son distintos, los cuales difieren con lo teórico, ya que son iguales. Para concluir, revisaremos las fuentes de error, las cuales pueden destacar la influencia de otras fuentes de interferencia de radiación, tales como los integrantes del laboratorio mismo, la luminosidad externa debido al sol. Es por esto que la presencia de un cuarto oscuro hubiese permitido una mayor precisión en cuanto a las mediciones. También se pudo comprobar positivamente que la potencia disminuye si aumenta la distancia entre la fuente y el receptor. Muchas gracias por el video hasta el final. Agradecimientos especiales a todos los tíos del laboratorio y a mis compañeros del lab, a Rocco Morales, a Luciano Bernal y a Raúl Torres. No se sorprendan si el próximo semestre vuelvo a hacer videos y con compañeros nuevos. Muchas gracias y hasta el próximo video.